Que es de los martes 17 a 19, no tuvimos problema de ningún feriado ni de otros temas que pudieran retrasar el dictado. Hoy es hacer un breve repaso de lo que nosotros vimos desde la práctica número 1 a la práctica número 5, y después ver la revisión del 2019, ya que en el 2020 en la modalidad de virtualidad es distinta como se plantean las revisiones y los exámenes, ¿no? Ahí hay otra modalidad, otro sistema informático atrás y es distinto, aunque conceptualmente es lo mismo, y por eso es mi idea ver lo que hicimos en la revisión del 2019. No sé si la profesora Penélope Lenelo quiere decir algo, ¿no? No sé. Bien, nosotros lo que vimos a partir de la práctica número 1, empezamos con lo que fueron los dilemas éticos. Ahí planteamos una serie de ejercicios que lo que hacían era proponerle un dilema que puede ser un caso de la realidad, muchos son extraídos de la realidad, en la cual ustedes deberían determinar cuáles son los principios y valores afectados, así como las normas. Esas normas eran aquellas que estaban dentro del código de ética, las cuales ustedes tenían algunos ejemplos también en el teórico, que iban desde las normas de conducta respecto al ejercicio profesional y así sucesivamente, normas clientes y usuarios, a la comunidad profesional, a los colaboradores respecto por la sociedad, después venía una parte de infracciones, y también se le pedían algunos conceptos que vinculaban a lo que son los principios y valores afectados de acuerdo a ese código de ética. Ahí ustedes tenían que identificar un principio, un valor, y después las normas mencionadas. Ahí generalmente nosotros lo que vimos en los casos prácticos eran que ustedes ponían 1.3, 2.1, etcétera, etcétera, vinculado a las normas en particular, y los principios sí ponían con la palabra lo que correspondía en cada una de lo que son los ejercicios planteados. Acá el primer comentario es que muchos alumnos lo que hacían eran los principios y los valores, ponían todos los principios en el entendido de que alguno iba a hacer. Pero claro que eso, ahí ustedes tienen que pensar qué principios y qué valores son los que están comprendidos dentro del ejercicio, razonarlo, pensarlo, y no poner todos para ver si alguno es de lo que están poniendo, ¿no? Por aquello de que también resta. Pero ya que tenemos algunos años viendo esto, vemos que, ¿no?, que colocan todos los principios y valores, que eso no es lo correcto, ni es la idea de un ejercicio planteado así. Después, con respecto a lo que es la práctica número 2, nosotros vimos aspectos de la actuación del contador público, tanto dependiente o independiente, con una serie de ejercicios que lo que hacía era familiarizar al futuro profesional con cuáles serían sus primeros pasos dentro de la vida profesional, ¿no? Aquello que hablamos de BPS, DGI, Banco de Seguro, en el caso de tener personal dependiente, Ministerio de Trabajo, y ver todo también el tema de FONASA, la caja profesional, etcétera, etcétera. Ahí vimos una serie de ejercicios que lo que hacían era conceptualmente intentar ver justamente los primeros pasos que un profesional debe seguir del momento de egresado, con la aclaración que el momento de egresado es cuando salva el último examen y no cuando retira o le dan en una ceremonia el título. Después nosotros vimos en la práctica número 3 distintos campos de acción. Acá hay dos prácticas que tienen el mismo título, la número 3 y la número 4. La número 3 refería a informes del contador público. Acá tenían una serie de informes como el informe de compilación. Acá hay un tema interesante que combina esta asignatura con auditoría. Hay un libro de informes del contador público en el cual hay algunos cuadros interesantes que hablan del informe de compilación, el informe de revisión limitada y el informe de auditoría. Es un cuadro comparativo entre las diferentes opciones que dije anteriormente.
Ahí en la práctica número 3 se veían 2 ejercicios. El primero refería a un informe de compilación medianamente sencilla, es el primero de los informes y el más sencillo con respecto a lo que es lo que tiene que recabar el contador público como información, siguiendo los pronunciamientos y las guías correspondientes, y la responsabilidad que le implica al profesional posteriormente el informe de compilación luego de emitido. Después había otro ejercicio en el cual se veía otro tema, que es otro de los temas que lo hemos preguntado en más de una oportunidad, que refiere a la responsabilidad patrimonial básica para los bancos. Es el que ustedes tienen el ejercicio RPBB, que ahí ustedes deberían calcular, de acuerdo a una circular del BCU, la 2014/210, en la cual se establecen diferentes porcentajes, y esos porcentajes con respecto a lo que es el nivel de endeudamiento. Ahí ustedes vieron un ejercicio práctico con el contador Morosini, que lo que hacía era, esa circular establece 130 millones de UI, entonces ustedes tienen que calcular lo multiplican por el valor de la UI, los 130 millones, ahí le va a dar un número. Ese número, el cual le tiene que calcular el 5 y el 15%. Esas variaciones, que van entre el 5 y el 15%, son relevantes porque a partir del nivel de endeudamiento, que van en los porcentajes que dije anteriormente, va a ser y va a corresponder un determinado informe. Ahí lo primero es que si es menor el nivel de endeudamiento al 5%, va a ser un informe de compilación. Posteriormente se ubica entre el 5 y el 15% el nivel de endeudamiento de la empresa que ustedes están tratando, que están estudiando, que tienen que elaborar el informe. Ahí aplica el informe de revisión limitada. Y posteriormente, si el endeudamiento es superior al 15%, ahí aplica un informe de auditoría, que obviamente es el más extenso, el que implica mayor responsabilidad para el profesional y mayor trabajo con respecto a los otros dos. Hay una tabla y hay un cuadro interesante que ustedes lo tienen en el teórico. Se debería plantear en un práctico, antes de empezarlo también, un cuadro en el cual cada uno de estos informes con sus características previas se va mostrando, y ahí van, y entre ellas las responsabilidades y los tipos de trabajo que debería hacer el contador en cada una de ellas. Bien, este es un tema importante, le hemos preguntado varias oportunidades en varios años, el RPBB. Ustedes parten de ese cálculo y ahí determinan el tipo de informe que tienen que hacer, es hacer el cálculo y obviamente le van a dar un valor de la UI. Posteriormente nosotros vimos dentro del mismo título, el título de la práctica 3 y 4 es distintos campos de acción, pero el de la práctica 4 refiere a certificaciones y otros informes. Primero las certificaciones. Yo me acuerdo que yo fui el que di esta clase junto con la profesora Penélope de Melo. Ahí hablamos del pronunciamiento número 16 y la guía número 6. Las certificaciones es la constatación de un hecho en particular en forma objetiva por parte del contador, que fue lo que hablamos hace algunos martes atrás. Entonces ahí había un ejercicio al respecto en la cual se buscaba la objetividad y la constatación de un hecho en particular sin ningún tipo de comentario y conclusiones con respecto a ese hecho en particular. Esto es una de las diferencias con respecto a lo que es el informe. En el informe de lo que puede ser el informe que después se elabora bajo lo que es la guía número 6, ahí nosotros planteamos la relevancia de esta guía en particular en lo que es un informe de ingresos posteriores. Uno de los ámbitos de trabajo de los colegas, de nosotros, es el de realizar informes de lo que son sueldos. Esos informes de remuneraciones, bajo la guía número 6, tienen un formato que nosotros lo vimos,
desarrollamos cada uno de los puntos en los diferentes aspectos. Me acuerdo que ahí le aclaré en particular el hecho de que algunas entidades, tanto públicas como privadas, tenían su propio formato, y ahí se generaba un ámbito de discusión en el cual, a raíz de unos cuantos problemas, fue que se resolvió una notificación del Colegio de Contadores, en la cual se resolvió y se notificó a las instituciones el dar cumplimiento a la guía número 6, y también, me acuerdo que yo se lo aclaré, el tema de dar cumplimiento a la propia modelo que tiene la institución, pero también que se le dé el visto bueno al informe presentado bajo la guía número 6 por un contador público. Yo no voy a repetir lo de la clase que di hace unos martes atrás, pero acá tiene que tener el número de la caja profesional para firmar el informe. Este es otro dato: si no está inscrito, no está en el ejercicio de la profesión y no está habilitado, no puede realizar un informe. Esto significa que paga BPS, que paga DGI, que paga caja profesional, fondo de solidaridad en el caso de ser egresado del UDELAR, y está habilitado para realizar este tipo de informes. Ahí vimos algunos ejemplos, hay unos ejemplos en el teórico, está el formato de lo que es un informe de ingresos, y me acuerdo que antiguamente nosotros planteábamos se redacte un informe en el cual se debería de cumplir determinadas formalidades en lo que comienza en los primeros capítulos del informe, para después seguir el desarrollo planteado dentro de la guía. Otro elemento y otro informe que nosotros vimos es, que ahora estaba pensando cuando estaba hablando, pero es lo que nosotros vimos bajo la guía número 2, que es el contrato de trabajo. Otro elemento importante, era otro también de algunos de los casos que nosotros planteamos para la redacción por parte del estudiante. Y esto es también importante, igual que la guía número 6, la guía número 2 con respecto a un contrato laboral. Muchas veces no se hace, pero es importante dar cumplimiento a los deberes y las obligaciones para cada una de las partes. Es importante establecer un contrato laboral, y ante el incumplimiento saber ante quién recurrir y dónde y cómo hacer. Ese es otro tema importante, está establecido en la guía número 2, ustedes lo tienen en el teórico, lo vimos en el práctico también. Después vimos la práctica número 5, ustedes la vieron con el profesor Morosini, que es el arancel profesional. Ahí tienen una serie. En primer lugar, el arancel está establecido dentro de lo que es el arancel emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el cual tiene una actualización, la última obedece a noviembre del 2020, esa actualización, una pregunta interesante, esto les recuerdo para cuando ustedes se reciban, miren la actualización en forma permanente en la página del colegio, y vean cuál es el artículo 4, el mínimo, y la escala en la cual tienen que aplicar en la mayoría, posteriormente, de los artículos del arancel. Y ahí surge, ¿no? Esa hay que tenerla como referencia, la actualización por parte del Colegio de Contadores. Ahí ustedes vieron una serie de ejercicios en la cuales se plantean algunos ejemplos de estados financieros, algunos temas judiciales, algunos otros temas que lo que intenta es que el estudiante ubique cada una de las situaciones dentro de lo que es el arancel emitido por el colegio. Entonces se ubica en cada una de las situaciones, en base al conocimiento de la situación en particular, lo debería ubicar dentro de un artículo, ese artículo lo va a derivar a una tabla, y esas tablas que la tienen en el arancel, le va a dar el porcentaje que deben aplicar al arancel, más el adicional del 22% del IVA, y entonces ahí tienen un total. En muchos casos de lo que ustedes vieron, tiene la particularidad de que lo deben comparar con el artículo número 4. El artículo número 4 es el mínimo del valor hora del trabajo del contador público
público actualmente, 3.870 masiva es el valor actual, y en base a eso es que lo deben comparar para poder determinar cuál es el honorario que deben cobrar. Obviamente que acá aplica el mayor de los resultados que ustedes comparan para poder determinar el honorario. Un tema importante, el tema de honorarios, yo no me quiero extender porque mi idea es hacer la revisión del 2019, pero cuando ustedes hacen la sumatoria de las horas incurridas, tanto en el ámbito judicial, ustedes deben ser objetivos con respecto a las horas del trabajo que les demandó ese trabajo en particular, y no excederse en otro tipo de consideraciones que hagan aumentar las horas, y que en un posterior juicio o en un regulador de honorarios que puedan incurrir posteriormente no sepan cómo demostrar esas horas. Yo por las dudas aclaro este tema, me parece importante. Yo tenía un profesor en esta cátedra cuando yo era estudiante como ustedes que le aclaraba este tema, la relevancia en considerar las horas que uno le lleva el trabajo en particular. Estas horas no incluyen la capacitación, no incluye el estudio, no incluye el conocer el tema en particular, sino las horas objetivo que le demandó la tarea en particular. Por eso es un tema que parece simple, pero no es tan simple, el tema de honorarios. Y en la aplicación básica del artículo número 4. Como ustedes sabrán, nuestra carrera es la única que tiene un regulador de honorarios, designado por la Suprema Corte de Justicia. Actualmente son 2 colegas contadores públicos recientemente designados, en los cuales nosotros tenemos la potestad de iniciar un juicio y que el regulador de honorario tome opinión con respecto y haga un juicio de valor con respecto al honorario si está bien tomado o no. Aclaro que es para la carrera de contador público en particular, esto no aplica para los licenciados en administración, ni economistas, ni otras carreras en particular de otras ramas universitarias. Bien, yo no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de lo que dije, o si la profesora quiere decir algo. Yo hice un breve resumen, más o menos 25 minutos. Hablé de los temas que entiendo relevantes para esta primera revisión, que van de la práctica 1 a la 5, de acuerdo a lo que vimos desde el comienzo de las clases hasta ahora, en este formato de virtualidad, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Si vos tenés 2 tipos de ingresos, por ejemplo, sea un de relación de, o sea, de independiente, ¿tá? Por ejemplo, y otro ingreso por alquileres, por ejemplo. ¿Ahí qué haces? ¿Pronunciamiento o guía número 6? Porque son 2 diferentes, ¿viste? Sí. Nosotros vimos, hay un ejemplo de lo que se plantea en una de las prácticas, que era la práctica número 4, el ingreso por el alquiler. Ahí se agrega, aparte de lo que percibe la persona, un ingreso de una remuneración de alquiler por tanto. Acá hay un detalle, de acuerdo a lo que dijo el alumno, es la deducción del 10,5 del IRPF, ¿no? Otro detalle que no es el bruto, sino el neto de lo que es la reducción del 10,5 en lo que aplica al IRPF como renta de capital, en la deducción que se debe colocar en un informe. Eso es otro detalle interesante, porque no es el bruto que hay que poner, sino la deducción de lo que es realmente lo que percibe la persona, ¿no? Ahí sería la renta que percibe, por ejemplo, una pequeña empresa o una unipersonal, percibe tanto, ustedes ven la facturación, ven los ingresos, como dije, me acuerdo, ustedes tienen que contactar la facturación, ver las facturas, esa es la prueba de ustedes de lo que percibe por mes, y además, en el caso de que plantea el alumno de que tenga un alquiler por mes, lo correcto es ver el contrato, ver que exista, no es que diga, sí, yo percibo un ingreso de tanto del alquiler, muy bien, muéstreme el contrato, muéstreme
la liquidación del IRPF de renta de capital de acuerdo a la renta de capital. Acá aplica si es por arriba, si está por debajo está exonerada, si está por arriba aplica lo que es el impuesto en particular. Entonces ahí los ingresos estarían compuestos por lo que es la empresa y por lo que es la renta en particular de un inmueble. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo hablé medianamente rápido de temas que son largos, son extensos. A mí, yo no voy a hablar de cada uno porque se me van 2 horas hablando y ya hablamos de estos temas en las clases que van desde marzo a la fecha. Mi idea es, no sé si alguien quiere hablar, hacer algún comentario, alguna pregunta. Estos temas son medianamente sencillos, pero se pueden complejizar muchos de ellos. Generalmente cuando pasan a la órbita judicial, muchos de estos temas que parecen sencillos se terminan complejizando bastante. Desde el punto de vista ético y de los otros puntos, desde el numeral 1 hasta el 5 de lo que hablé de estas prácticas, todos tienen su incidencia también en temas judiciales que nosotros los vamos a ver posteriormente en lo que es práctica pericial en el ámbito judicial, en el segundo semestre de este año. No sé si ustedes pasan esta materia, tienen derecho a cursar esa materia, pero esto es una base, un preámbulo de lo que es la otra materia en particular, que tiene sus connotaciones jurídicas y judiciales. Bien. La revisión del año pasado, obviamente que entró en un formato distinto al que nosotros veníamos haciendo los años anteriores, 2017, 18, 19, en el cual nosotros le planteábamos una pregunta, ejercicios prácticos, y después le planteábamos el teórico. Me acuerdo que en estos años se planteaba el teórico a una parte de múltiple opción y otras de desarrollo. Ahí era otro formato distinto, pero después, con el tema de la pandemia, lo que hizo fue cambiar todo esto y entrar en otro formato distinto de múltiple opción y de preguntas de un diseño distinto, en la cual incluso para el estudiante ahí que no hay marcha atrás y que tiene que, no sé, en otro formato distinto, el que estábamos acostumbrados anteriormente para todo, no solo para ustedes, sino para nosotros en lo que es la formulación de una revisión, de un examen, y sobre todo aplicar aquel término tan importante que es la justicia con respecto a si el estudiante sabe o no sabe. Ese es un aspecto relevante, importantísimo, el cual para nosotros es difícil a veces de evaluarlo y poder hacer pruebas que realmente midan la justicia con respecto al conocimiento del estudiante, que ese es el tema de fondo en las evaluaciones. Entonces, yo obviamente la del 2020, que la hicimos en un formato distinto, eso eran otras preguntas múltiple opción, pero lo que hablamos con la encargada de cátedra y lo que propusimos fue hacer la revisión del 2019, que entiendo que ustedes tienen la letra colgada en el EVA nuevo, y que si bien es un formato distinto, conceptualmente es lo mismo, son temas que ustedes deben saber, y que esta revisión toca la mayoría de los temas que nosotros hemos tratado en esta primera parte. Entiendo que ustedes la tienen colgada en el EVA, según lo que me dijeron. Entiendo que la solución todavía no, pero sí tienen la letra de la revisión del 2019. Bien. Voy a partir primero del ejercicio número 1. Yo no sé si leer toda la letra, ¿no? Esto es medio pesado, toda la letra, pero vamos a ir leyendo medio rápido lo que es el ejercicio número 1, que refiere al tema de ética en particular. Para cada una de las siguientes situaciones, identificar justificando los valores y principios reconocidos por el Código de Ética, el Código del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que opera para cada dilema ético, no ha sido tenido en cuenta al momento de... no se ha respetado. Bien, entonces se plantean cada una de las situaciones, lo que pide es,
principios y valores y las normas afectadas en cada una de las situaciones en particular. Acá hay una serie de situaciones que van del 1 al 3, partiendo de la primera que dice un amigo suyo, un amigo suyo, de cuyo hijo usted es padrino, está por realizar un viaje familiar a los parques temáticos de Florida, Miami, necesita obtener una tarjeta de crédito internacional, para lo cual el banco emisor le solicita un justificativo de ingresos firmado por un contador público. Los ingresos a certificar deben ser al menos de 75.000 pesos por mes para acceder a la tarjeta internacional. Su amigo le solicita a usted la realización del certificado, le insiste en la necesidad de poder contar con él para obtener la tarjeta internacional, sin la cual no es posible realizar el viaje que tanto anhela su familia. Usted sabe que los ingresos que pueden justificar documentalmente no son significativos, menores a 25.000 por mes, ya que trabaja en una empresa familiar donde el sueldo declarado es muy inferior al que usted, por su relación de toda la vida con su amigo, sabe que percibe. Ingreso que es algo menor al que se requiere para la tarjeta internacional. Usted antepone el valor de la amistad ante todo, por lo cual accede a realizar el certificado solicitado, certificado de el ingreso mensual de su amigo en 78.900 pesos. Entonces acá se plantean, como pidió el CEPIDE número 1, cuáles son los principios y cuáles son los valores que están implicados en esta situación en particular. En condiciones normales serían ustedes los que tienen que hablar. No sé si a alguno se le ocurre, de acuerdo a lo que leí, y entiendo que ustedes tienen la letra también, entiendo que la tienen, ¿cuáles serían los principios y los valores que están implicados en esta situación? ¿Integridad? Sí. Me acuerdo que en algunos casos pedíamos justifique, ¿no? Pero bueno, acá no está el justifique, sino está identifique cada uno. Transparencia. También. Integridad, Profesionalidad. transparencia, profesionalidad. ¿Cuál más? Objetividad. Objetividad. De los principios, ahí tienen los valores: integridad, profesionalidad, independencia de criterio, transparencia. Y acá hay un tema importante, es, a diferencia de las otras prácticas, en la justificación de algunos de los valores, y si ustedes, lo que no debería haber una solución única, ¿no? Este es otro tema discutible. Obviamente en un formato múltiple opción esto ya corre en otro carril distinto a lo que estoy diciendo, pero la justificación de algunos de los valores con respecto a cómo lo justifican es relevante. Yo aclaro esto porque así es como se debe razonar los principios y los valores desde el punto de vista ético. Yo planteo tal valor y lo justifico por esto, esto y esto. Entonces ahí habría que considerar si es correcto o no correcto, independientemente de la solución que nosotros podamos tener. Obviamente que en un formato como el que tenemos que plantear ahora, es difícil, es complejo, porque la multiplicación se corrige con una máquina, con otros temas distintos, en el cual no entran estas consideraciones en particular, ¿no? Pero ese sería el procedimiento correcto de evaluar estos temas que estamos hablando. Una consulta, acá la transparencia, ¿dónde estaría? Porque si se supone que percibe 25.000 y tiene que hacer un certificado por 78.000 como mínimo, creo que no está siendo transparente, no es franco y no está representando realmente la realidad. Sí, es así. Por eso figura la transparencia. Él no refleja la realidad, no es transparente y no procede de acuerdo a cómo tiene que hacer el certificado de ingresos y el informe de ingresos que debe presentar. Antepone un tema personal, un tema familiar de conocimiento con la persona. Entonces lo que hace no es
como se dice, integridad, profesionalidad, puede ser objetividad, y ahí aplica la transparencia. No es transparente tanto con el cliente, tanto con él mismo, tanto con el conjunto de la profesión, del resto de los profesionales, y no es transparente con la sociedad tampoco. Porque yo un tema que, yo no quiero andar en todo esto, porque si no, no me dan ni 2 horas para dar esto, pero los informes, esto nosotros lo estamos describiendo, está bien lo que dijo la alumna, el problema de la transparencia, pero no se olviden que cuando uno hace un informe y un certificado, después al que van a llamar es al contador. Si la persona no tiene posteriormente o no paga, o hay algún impedimento o algo, algún detalle que no estaba aclarado, al que van a llamar es al contador, como responsable del certificado que hizo y del informe que planteó. Por eso es que este tema es importante. Este es un claro ejemplo de la realidad, ¿no? Que ocurre. Gente que necesita justificar ingresos para obtener un préstamo, para obtener una tarjeta de crédito, como este caso en particular, y lo que hace es anteponer relaciones personales de conocimiento, de familiaridad con respecto al profesional, para obtener por encima los ingresos y poder justificar ingresos por encima de lo que realmente percibe. Estos temas son complejos, y por ejemplo, yo he visto estos temas en lo que refiere, y esto también se los dije, en el caso de informes de ingresos que recibe una persona, en temas judiciales, en los cuales algunos después, como peritos judiciales, tenemos que ir y consultar al contador que hizo la certificación y ver y constatar si realmente se tomó en cuenta o no la realidad de la empresa en particular o la realidad de la unipersonal de la persona. ¿Y por qué? Porque la otra parte le hizo una demanda con respecto a los ingresos declarados porque había un menor de por medio y una retención de un menor. Entonces, estos temas parecen muy sencillos, pero no son. Este primer tema, ¿no? De arranque nomás no es tan sencillo. Entonces los valores ahí que están y que nosotros planteamos en la solución de este caso primero es la integridad, la profesionalidad, la independencia de criterio y la transparencia. Después, estos ejercicios siempre plantean lo que es principios y valores y después las normas, ¿no? Ustedes las normas, les aconsejo estudiarlas las normas, los principios y valores, y las normas en lo que refiere a aquello de los números, ¿no? Que ustedes la tienen numerada y que van en la sección 2 y en la sección 3 pasa a la sección 1, normas de conducta respecto al ejercicio profesional, y ahí seguimos, ¿no? Después la 2 con respecto a los clientes, a los usuarios, y así seguimos sucesivamente hasta la 5 que respecto a la sociedad. Bueno, toda esa nomenclatura y esos números son lo que ustedes, lo que están preguntados aquí. No sé si alguno tiene algún comentario con respecto a las normas que están implicadas en este caso en particular. Las normas que nosotros planteamos como solución, las primeras, ahí tienen ustedes aquello del numeral 1.1 refiere a las normas de conducta respecto al ejercicio profesional, ¿no? Acá no hay una conducta profesional, y ahí sigue. Yo no me voy a detener a desarrollar cada una, pero las que son ¿no? dentro del 1.1 refieren a esas normas de respecto al ejercicio profesional. Después menciono la 1.3a, la 1.3 establecidas en lo que es el código de ética de nuestra profesión. Acá, lo que ustedes, acá es, por eso digo, antes el formato era distinto de cómo se planteaba esto, porque nosotros también admitíamos que lo plantearan conceptualmente. Obviamente que ahora no, como otro sistema distinto, pero bueno. Las normas en la solución están planteadas con los números, y después las que corresponden al 5 ya son respecto a la sociedad, que es lo que había dicho yo hoy hace un rato atrás, que es una falta de transparencia. Ahí tiene razón también lo que dijo el alumno, una falta de transparencia con respecto a la sociedad, porque está engañando a la sociedad con un valor que no corresponde. Bien, esas serían
los valores y las normas previstas que nosotros planteamos como solución en el ejercicio número 1 de la revisión del 2019. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si la profesora quiere hacer algún comentario, no sé. Bien, la situación 2, acá se plantean 3 situaciones, esta es la 2. El primer cliente de su estudio, al cual usted asesora desde hace más de 20 años, está pasando por una crisis económica debido a que actúa en el sector de servicios, sector que está siendo fuertemente golpeado por el atraso cambiario y el contexto regional, sector turístico. En función de ello, la temporada estival no fue como se esperaba, por lo cual parte del IVA obtenido por la venta de esos servicios fue destinada a cumplir con los sueldos de los dependientes, capital de giro, retiro personales de sus clientes, no pudiendo afrontar el próximo vencimiento de impuestos. Sin embargo, existen varias reservas de eventos que están confirmando para los próximos meses de otoño. En tal sentido, usted advierte que si bien en este mes puntual hay dificultades para cumplir con el pago de impuestos, estos podrán ser cumplidos con los ingresos futuros provenientes de esas reservas confirmadas, a fin de no pagar excesivos costos de multas y recargos. Usted aconseja a su cliente declarar un mayor IVA, compras del mes actual, de forma tal de abonar una cifra menor por el concepto de este impuesto regularizado en los meses siguientes de la situación mediante una declaración de IVA compras menor a real. Su cliente está de acuerdo a la solución por usted planteada y en base a ello usted confecciona y presenta la declaración jurada mensual de IVA acorde a lo planeado. Aprovechando esa situación, ese mes usted incrementa los honorarios al doble, pues evitó que el cliente pagase cuantiosos, y acá se me va, cuantiosos montos por multas y recargos. Bien, acá se plantea una situación interesante, en la cual está vinculada a un impuesto, en el cual el profesional aconseja determinado comportamiento con respecto a lo que es en principio una evasión fiscal y a lo que es no declarar lo que corresponde, y además termina el relato de lo que es este ejercicio y esta situación número 2 con un incremento al doble de las remuneraciones, en el entendido de como él evitó pagar parte del IVA, entonces lo que hace es incrementar el honorario propio al doble, ¿no? Una situación interesante, creativa por parte de quien lo hizo, no alejada de la realidad. Bien, entonces ahí la pregunta sería la misma, ahí qué principios y qué valores son los que ustedes ven que están afectados o que están incluidos en esta situación en particular. Ahí la pregunta sería a ustedes. Ahí los valores que están incluidos de acuerdo a lo que nosotros planteamos como solución son la integridad, la profesionalidad y la legalidad. Obviamente que ahí hay un tema de que no es íntegro con respecto a lo cómo está actuando, no es profesional bajo ningún punto de vista lo que le está proponiendo al cliente, y con respecto a lo que debería ser su conducta ante la administración pública menos, la legalidad es otro aspecto importante. Acordémonos que los impuestos son y están declarados por ley, o sea que al hacer y al intentar defraudar y hacer una conducta que no corresponde con un impuesto, uno lo que está defraudando es una ley, y está haciendo una defraudación con respecto al cumplimiento de una ley. Como todo impuesto tiene una ley que lo sustenta atrás, que corresponde al concepto de legalidad, en la cual el profesional no está actuando conforme a lo que corresponde. Y tampoco se espera esa conducta por parte del profesional, por parte del cliente, ¿no? Ni del colectivo de los profesionales ese tipo de conducta, ni ese tipo de asesoramiento. Este tipo de planteo nosotros lo planteamos también
en otros temas que después vamos a ver en otra materia que son lavado de activos y otros temas vinculados a algunas conductas similares en las cuales el profesional induce a determinadas conductas que no corresponden. Los valores involucrados de acuerdo a la solución que planteamos sería la integridad, la profesionalidad y la legalidad. Las normas, ahí aplican las que empiezan con el numeral 1, refieren, como vimos anteriormente, a las normas de conducta respecto al ejercicio de la profesión, y las 2, las que empiezan con el numeral 2, después tiene una cantidad de subnumerales que ustedes lo tienen en el código, refieren a clientes y a otros usuarios, con respecto, ahí empiezan, ¿no? Y ahí sería la 2.7 en particular, ¿no? Obviamente que ahí tiene que ver, como es un cliente, por eso es las normas que infringe, y ahí aplica la número 2.7 en particular. Eso es lo que nosotros planteamos como respuesta a la situación número 2. No sé si alguna duda, alguna pregunta. Bien, la situación 3 tiene una letra extensa, una letra larga. 2 días antes de irse usted de viaje por turismo a Playa del Carmen, renuncia la encargada de las liquidaciones de sueldo de su estudio. Ante la desesperación, su secretario le advierte que en la oficina ubicada en el piso debajo al suyo hay una oficina contable y la responsable de liquidaciones de sueldo es conocida de ella, pues a diario toman el mismo ómnibus para acudir a sus empleos y cuando coinciden en el asiento charlan durante el viaje. Usted, aprovechando esa relación, solicita a su secretaria que se contacte con ella y le ofrezca la posibilidad de ingresar a trabajar en su estudio, previa reunión a agendar para el día siguiente, y afinar detalles de horarios y sueldos. Al día siguiente, su secretaria le comunica que ante el ofrecimiento, esta le informó que no desea cambiar de trabajo por el momento, ya que se encontraba cómodo en su actual situación laboral. Ante tal situación, y en vistas de un inminente viaje, el cual no piensa cancelar, le solicita a su secretaria que a fin de mes emita los recibos de sueldo de sus clientes ella misma. Llegado el momento, la secretaria emite los recibos, envía los mismos a los clientes, envía las nóminas a BPS y abona el recibo de BPS en consecuencia. Cuando retorna del viaje ante reclamo de alguno de sus clientes, usted controla los recibos emitidos de ellos, comisiones no liquidadas, faltas de descuentos, etc. Emite nuevamente los recibos conflictivos y, sin ser advertido por sus clientes, usted reliquía los pagos de BPS haciendo pagar a cada cliente lo que estos deben por tales reliquidaciones. Pasados unos meses, uno de sus clientes se percata del hecho, lo increpa y suspende la relación profesional que los vincula, contratando a otro contador para realizar el asesoramiento contable, laboral y fiscal. Cuando este nuevo profesional lo contacta para solicitar la documentación de la empresa, claves de DGI, BPS, etc., usted se niega a brindar la documentación e información en su poder al novel profesional que su ex cliente contrata por entender que se le adeudan honorarios correspondientes al último mes de su actuación. Bien, acá se plantea otra situación, un texto y una situación más extensa con respecto a la situación descrita, tampoco no muy alejada de la realidad, en el cual la idea es la misma que los ejercicios anteriores, que ustedes vean cuáles son los principios y valores afectados. No sé si alguno de ustedes puede decir algún principio o valor afectado. ¿La lealtad?
Sí, integridad, no actúa en forma íntegra con respecto a lo que debería hacer, con respecto a la profesión, a los clientes. Sí, La lealtad, decía yo. está bien. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué más podría ser? Profesionalidad. También. Acá hay un tema interesante que le hacen pagar más al cliente por un error del propio estudio, ¿no? Le hacen Transparencia. liquidar, por ejemplo, claro, lo que son presentar ante el BPS las nóminas mal liquidadas, le hacen pagar más, etcétera, etcétera, ¿no? Como se plantea en la letra. Bien, ahí está bien lo que dijeron las alumnas, lo que nosotros planteamos es la integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad, en base a algunos de los criterios que dijeron ellas anteriormente, no actúa en forma íntegra, en forma consistente como debería actuar, generando, en primero, la falta de responsabilidad con respecto a lo que es en delegar a una persona que no tiene la preparación suficiente. La de sueldos parece algo sencillo, o algo monótono, o algo que es siempre lo mismo. En realidad es un tema complejo, que requiere de la supervisión de un profesional, para que después no ocurran este tipo de hechos, y que después no ocurran parte de lo que está acá mencionado. Eso con respecto a la responsabilidad del profesional en transmitirle a otra persona que no está capacitada la responsabilidad de la emisión de recibo de sueldo. La transparencia no actúa en forma transparente con respecto a sus clientes, con respecto a la sociedad, con respecto a los otros integrantes del estudio y con lo que es a los otros profesionales. No es objetivo. Este es un pilar fundamental en lo que refiere a nuestra profesión, la objetividad. Muy distinto a la subjetividad, que es parte de lo que se actuó con subjetividad, en este caso planteado, ¿no? La objetividad es lo concreto, el objetivo, lo que corresponde es actuar conforme a ello, ¿no? Ahí entramos en otros temas que son de carácter importantes y relevantes en nuestra profesión. Acuérdense de este pilar, es fundamental en toda nuestra carrera, que después como contadores públicos, actuar en forma objetiva, no subjetiva, no es lo que sí, que no, que me gustaría, no. La objetividad con respecto a los hechos, con respecto a lo que uno informa y el proceder. Y la integridad con respecto a que no fue íntegro desde el punto de vista de su actuación. Bien, acá las normas que están afectadas, tenemos primero lo que corresponden a las normas de lo que es la práctica profesional y en lo que refiere a la conducta del profesional y al ejercicio de la profesión. Pues el numeral 3 obedece respecto a la comunidad profesional. Acá lo que se hace es desprestigiar la función y al colectivo del resto de los contadores públicos. Por eso se habla del numeral 3 y se lo plantea como una solución. Este es un tema importantísimo. Uno, cuando actúa mal, cuando procede mal desde el punto de vista ético y de otros, no solo tiene una incidencia directa en la responsabilidad que le implica a la propia persona, sino que afecta el colectivo de los profesionales. Y cuando digo colectivo me refiero a todo el colectivo entero, independientemente si está dentro del colegio de contadores o no, porque eso tiene una incidencia en la opinión pública con respecto a lo que es la profesión, que dicen los contadores hacen esto, esto y esto. Entonces ese aspecto es muy importante, el que uno tiene que tener en cuenta, el no afectar y del conjunto de los profesionales a nivel público. Después el punto número 2, que son las normas que refieren a los clientes y a los usuarios. Acá obviamente hay una incidencia directa y un perjuicio a un cliente, en el cual están primero haciendo las cosas mal, segundo haciéndole pagar de más, tercero reliquidando una nómina de BPS.
toda una seguidilla, ¿no? de temas uno atrás del otro. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo voy a buscar más agua, ya vengo, no sé si hay un momento. Profe, Sí, también no fue objetivo al momento de que cuando votaron relación, sé que no le quería pasar las claves, la documentación y todo eso, también ahí no fue objetivo, ¿no? Profesionalmente. sí, Va por sí, está ahí. muy bien. Quería Sí, fijar eso. sí. Ese es un tema interesante que nosotros lo vimos también en el práctico, está muy bien el aporte de la alumna. La documentación, la información no es de carácter y no es de propiedad de nosotros los contadores públicos, en este caso no es de propiedad del profesional, sino que la tiene que entregar. La documentación es del titular, de la persona, del cliente. Por lo tanto, esa información la tiene que dar, la tiene que remitir y no retener la información con la idea de que no me pagan los honorarios y por lo tanto yo no le doy la información. Todo lo que refiere a los datos personales, a las claves y a la información que nosotros podemos manejar es y pertenece al titular, al cliente, ¿no? A la empresa o al que esté a cargo de la empresa, pero no es de propiedad del contador y menos hacer jugar esa variable con respecto a lo que es el pago de honorarios. Está muy bien lo que dijo la alumna, nosotros algo de esto lo vimos, me acuerdo cuando arrancamos estas clases que refiere a lo que es retener parte de la documentación de las empresas. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿Está muy bien el comentario que hizo? Un momentito que voy a traer más agua. Bien, después pasamos al ejercicio número 2, que refiere a informes del contador público. El caso número 1, le dan un estado financiero, acá con la aclaración de lo que es, en algún texto ustedes verán estado contable, lo que corresponde después de la aplicación del decreto 408-2016, que es el estado financiero. Ahí está planteado bien y en forma correcta la letra del ejercicio. Lo que pasa es que hay textos que, como son de una normativa anterior, hablaban de estados contables. Lo que pasa es que uno no puede modificar los decretos hacia atrás, sino que entre lo mismo, ¿no? El concepto, la idea, de acuerdo a la nueva vigencia de la ley, el decreto es estado financiero. Dice, caso 1, la empresa del Parque SRL finalizó su ejercicio económico el 31/12/2018 y su contador, el señor Luis Suárez, representa los siguientes estados financieros. Ahí le dan una serie, le dan el estado financiero compuesto por el activo, con un total del activo totalizando 79 millones, perdón. Después le dan el pasivo, totalizando con una aclaración de un numeral que corresponde al numeral A, que corresponde a un préstamo por un banco en plaza. Esto es importante para después algo que le van a preguntar en alguno de los CEPIDE. Y totalizando el pasivo 66.100.000 y el patrimonio compuesto por capital integral, resultado del ejercicio y total del patrimonio. Bien. Entonces después le dan otro dato que tiene que ver
con el valor de la unidad indexada al 31/12 del 2018. Este es un dato relevante, un dato importante que le tiene que dar para después el cálculo de RPBB, que se le tienen que dar. Esto generalmente es una tabla anexa ahí que se dan algunos de estos datos. Bien, entonces en base a esa información, dice qué tipo de información deberá acompañar la información contable a presentar ante su acreedor bancario y por qué. Entonces acá lo que se plantea es, deberá presentar un informe de revisión limitada, ya que ese endeudamiento con el sistema financiero se encuentra entre básica para bancos, y la justificación de lo que estoy diciendo, y lo que voy a mostrar a continuación, es el pasivo bancario que según el dato de letra que ustedes vieron anteriormente, que está acá, era de 64.100, es este el numeral A que tienen acá. Entonces ese numeral A, de acuerdo a lo que es la resolución del BCU, ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes esto lo vieron en el ejercicio, la forma es mecánico, de aplicación es la misma, tienen que tomar los 130 millones de unidades indexadas, multiplicarlas por lo que es el valor de la unidad indexada, eso les da 460 millones de pesos, y ahí ven y ubican el 5% y el 15%, que es lo que está acá planteado. El 5% de 460.000 le da 23.010 millones, y el 15% del mismo valor le da 69.030 de pesos. Por lo tanto, este valor de pasivo bancario se ubica entre estos dos, y por lo tanto, como dice acá, el informe que corresponde es un informe de revisión limitada. La justificación es que se ubica entre 5 y el 15%, y se ubica este valor entre el medio de estos dos. Este es el procedimiento correcto de plantearlo y de determinar y de responder esta pregunta en base al cálculo que corresponde. Entonces, como dice ahí al final, dice deberá presentar un informe de revisión limitada, ya que el endeudamiento con el sistema financiero se encuentra entre el 5 y el 15%. Bien, esto es similar a lo que vieron en los ejercicios prácticos, no tiene mucha dificultad. Lo importante es ubicarse dentro del estado financiero y que le den el dato de la unidad indexada. Y después la aplicación de lo que es la circular del BCU. Ahí está el sustento jurídico y el sustento legal, que es la comunicación del Banco Central del Uruguay 2014/210. Este es un tema interesante que muchas veces le hemos preguntado cuál es la justificación jurídica o el sustento legal de lo que estamos preguntando. Ahí se entiende que el estudiante debe saber cuál es el sustento legal de lo que se está planteando. Como en este caso se pregunta, y ahí está la comunicación del BCU en particular, que se la recomiendo leer, estudiarla, se la tiene en el tomo teórico. Bien. El caso 2, dice el señor Leo Messi, uno de los dos socios del Parque SRL, que posee el 50% del capital social de la empresa, desea tramitar un préstamo personal para retiraron entre los dos socios un promedio de 180.000 pesos por mes, obtiene otros ingresos derivados de arrendamientos de un inmueble, herencia de su madre, de 15.000 mensuales. Indique. ¿Cuál es el documento contable que debería presentar ante el banco el contador Luis Suárez? Bien. Acá la pregunta sería dirigida a ustedes, yo ya me adelanté de la respuesta, pero este es un caso similar a lo que planteó el alumno y lo que vimos nosotros en las prácticas anteriormente. El que corresponde y lo que corresponde de acuerdo a lo que están solicitando en el CEPIDA es un informe de ingresos en el cual hay que justificar tanto lo que percibe de arrendamiento como el promedio mensual de lo que percibe el señor en cuestión. Después, ¿cuáles son los procedimientos mínimos que debería realizar para elaborar el documento?
según lo establecido por las normas profesionales emitidas por el Colegio de Contadores. ¿No? Ustedes se acuerdan que esto lo vimos, me acuerdo que yo se los di, esto de los procedimientos mínimos, en las cuales se deben tener, y que es parte de lo que se está preguntando en este CEPIDE 2. Ahí vamos a enumerar una serie de procedimientos mínimos establecidos en la guía 6, en la cual esta guía sugiere la realización de las siguientes tareas: revisión de cálculos matemáticos, esto me acuerdo que lo hablamos, compilación de la información, ese es el sustento en el cual nosotros tenemos esos papeles de trabajo que deben ser el sustento de lo que estamos realizando en el informe, la emisión del informe, el cual deberá contener por lo menos. Acá en el punto anterior me acuerdo que yo se los dije a ustedes, el mínimo es que tengan la información y los papeles de trabajo por 10 años como mínimo, tanto en formato papel como digital. Y acá también, dentro de esto lo vimos también, debe tener por lo menos identificación de la documentación demostrativa de los hechos, identificación del solicitante, identificación del destinatario. Otro tema interesante, me acuerdo que lo aclaramos, el tema no es ante quién corresponda, sino ubicar, por ejemplo, ante el Banco Santander, en este caso, ante Porto Seguro, ante el Banco República, hay que poner el nombre de quién es el destinatario final de quien me está haciendo este informe en particular. Opinión con respecto a lo que es el informe que está planteando el profesional, manifestación de la relación del profesional actuante con la persona solicitante del informe, qué tipo de vínculo es el que tiene, esto también lo mencionamos y lo hablamos, si es independiente, si no es independiente, si trabaja en la empresa, si lo une lazos familiares en primer grado, segundo grado, de consanguinidad, etcétera, etcétera. Firma del contador público, y acá faltaría timbre profesional en el momento actual de 200 pesos, ¿no? Que se reajusta cada 6 meses. ¿En qué normas? Ahí hay una SD, se basa para su confección, y ahí, como vimos, es la guía número 6, que habla de los informes en particular, que la vimos en detalle, y ustedes tienen la guía en particular en el tomo teórico, y también la vimos en el práctico, ¿no? Este es el sustento jurídico, como ustedes verán, acá hay algunas preguntas dentro de un práctico, que es hacer el práctico, pero después cuál es el sustento jurídico de lo que están planteando, y en qué se basan lo que están planteando, y ahí ustedes tienen que ubicar la guía que corresponde, o el pronunciamiento, o la normativa que corresponde. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente del BCU. Bien, el caso número 3, la empresa se presenta ante un proceso licitatorio ante la Intendencia Municipal de Montevideo, podría ser Maldonado también, para la adjudicación de un contrato de compra de electrodomésticos para todos los centros comunales, que debe presentar acompañado a los estados financieros, y pasa a qué norma legal, acá vieron el otro justificativo de cuál es la base del formato legal que le están solicitando, cuál es la finalidad y la seguridad que brinda dicho informe, de dónde surge la información sobre la cual se debe emitir el informe. Bien, acá lo que nosotros planteamos como respuesta es el informe de compilación en base al pronunciamiento número 18 y norma internacional de servicios relacionados 4410. Esto también lo vimos en el práctico, ahí está en el teórico, en lo que hace a la información que se debe presentar en un proceso licitatorio en particular, ¿no? Aquella licitación abreviada, licitación pública, etcétera, etcétera, es lo que corresponde, es el pronunciamiento 18 y la norma vinculada 4410. Digamos que esto es lo básico, porque después hay una cantidad de requisitos formales dentro de lo que son las licitaciones, por ejemplo, municipales, mencionando
que se los va a solicitar la Intendencia. ¿Cuál es la finalidad y la seguridad de brindar dicho informe? La finalidad es compilar, presentar el estado contable, información emanada de los registros contables de la empresa. Ahí se habla de la seguridad de la información contable, pues no identifica servicios posibles desvíos de normas contables. Acá es el sustento y lo que es la finalidad y la seguridad que le brinda la información, en la cual, en este caso en particular, acá entraría todo aquello de la responsabilidad. Tenganlo presente el cuadro de informe de compilación, revisión limitada y auditoría, y en el grado de confiabilidad que cada uno de ellos emite. Esta pregunta tiene que ver con eso. Ese cuadro se lo recomiendo mirarlo, tenerlo y verlo, porque ahí, en lo que refiere a la confiabilidad de la información que se maneja, obviamente que el de auditoría es el más confiable. Después, en una escala menor, de revisión limitada, y en una escala menor, el informe de compilación. O sea que cada uno de ellos demanda un trabajo distinto y una responsabilidad distinta por parte del profesional. Bien, dice, ¿de dónde surge la información sobre la cual se emite el informe? Esto parece claro, esta pregunta, de los registros contables, ¿no? Acá la pregunta interesante es que existan los registros contables. Esa sería la pregunta interesante lo que estamos planteando, porque a veces se plantean este tipo de situaciones en la cual, para la elaboración de los registros contables pueden estar 3 meses, ¿no? Para poder llegar a un registro contable confiable para la posterior emisión de la información que le están solicitando. Es otro temita, ¿no? Dando unos pasos atrás de lo que están solicitando. El caso número 4, habiendo realizado los trabajos detallados en los casos anteriores, Luis Soares le presenta a la empresa su factura de honorarios según lo acordado en forma verbal, previo a cada servicio profesional. En ese momento se encuentra con la sorpresa de que los socios no le aceptan la factura argumentando de que son muy elevados. Indique cuál es el pronunciamiento guía del Colegio de Contadores que trata el tema. Bueno, esta pregunta usted estaría en condición de contestarla, ¿no? Yo era una verga, yo era muy chiquito, de cuenta. Yo lo dije hace un rato, este es un tema, en realidad esto está planteado como un caso número 4, pero este es bastante real. Y resulta que después no hay problemas para el cobro de honorario cuando uno emite la factura, ¿no? Uno emite una factura para el cobro de honorarios y resulta que hay gente que no quiere pagar, que empieza la problemática de todo lo que es el cobro de honorarios, ¿no? A esto refiere la guía número 2, en lo que nosotros vimos el tema del contrato, que es lo que ustedes ven como solución ahí, en aquello que está redactado y sigue un formato de cómo se plantea un contrato laboral, un tema importante. Acuérdense cuando les toque trabajar en forma profesional, muchas veces independiente, de tener la posibilidad de hacer un contrato laboral, lo cual le brinda mucha más seriedad y formalidad a ambas partes, y responsabilidades a ambas partes. Ahí es lo que pregunta este numeral A, es la guía número 2. Redacte brevemente, ¿no? Acá entramos, ¿no? Como yo dije, antes nosotros formulábamos este tipo de preguntas. Redacte brevemente aquellas cláusulas que deberían incluirse en el contrato de servicios profesionales que buscan proteger el cobro de honorarios pactados, la responsabilidad profesional y confidencialidad. Bueno, ahí hay una serie de cláusulas que ustedes la tienen dentro de lo que es el teórico de un contrato según la guía número 2. La empresa contrata un estudio, ahí se hablan del objeto, entre quiénes son los que se describen y quiénes son los que contratan, y lo firmando de lo que es el contrato ese laboral. Obligaciones del estudio, ahí se establecen las obligaciones de la parte y del estudio. También se deberían establecer las obligaciones de la otra parte, no solo del estudio. El tema de la confidencialidad,
se compromete a considerar la confidencialidad de toda la información. Acá aplican todos aquellos conceptos que hablamos de la confidencialidad y lo que tiene que ver con cuando uno tiene la obligación de revelar algunos datos de la confidencialidad para mejor proveer, o cuando es solicitado a que tenga que declarar en algún tema judicial o de la CENACLAF, o etcétera, en el cual el contador debe revelar algunos datos. Pero si no, la confidencialidad aplica en el sentido de que el profesional, al revelar algunos datos, lo que hace es perjudicar a la empresa. Eso está previsto en el Código Penal en el artículo 302, como lo dije en otras clases, con las sanciones previstas en el mismo artículo, dentro de lo que es el secreto profesional. Exoneración de las responsabilidades. Acá se deben pautar y determinar los daños que pudieran surgir a ver las condiciones particulares que se deben establecer en este numeral. Y después el último, que tiene que ver con los honorarios. Este es un tema siempre interesante y conflictivo, en el cual se establecen los honorarios, y ahí, si es en pesos por concepto de impuesto al valor agregado, acá se las adjunta y se le agrega el IVA, se pagará una vez aceptado el trabajo, y ahí empiezan algo de las formalidades que se deben plantear para el cobro de los honorarios. El precio mensual de los servicios contratados, en caso de ser mensual, o puede ser en forma esporádica o en una única vez, ¿no? Ahí habría que determinar el tema temporal y establecer claramente los honorarios. Y acá aplicaría lo que nosotros vimos de honorarios, dependiendo de la tarea, qué honorario es el que corresponde. Yo aclaro que hay gente que a veces le parece excesivo lo que corresponde al honorario, pero es el honorario que nos rige, y por lo tanto es el que debemos aplicar a nivel nacional, ¿no? Lo que trata es unificar criterios y también conceptos económicos. Bien, eso sería, obviamente que esto va firmado por las dos partes, con copia de las dos partes, se le entrega copia a ambas partes, y cada una de las partes tiene el contrato laboral. Ante el incumplimiento se debería establecer ante quién, ¿no?, y cómo recurrir, ¿no? Después hay un tema laboral, Ministerio de Trabajo, en lo que corresponde ante el incumplimiento de un contrato laboral. Ya estamos en otros temas, pero es lo que corresponde también aclarar. Cuanto más detalle un contrato tenga, mejor. Esos son los puntos, como se menciona ahí, principales, ¿no? Como ustedes vieron en la guía número 2, que está planteado en el tomo teórico, es bastante más extenso y detallado. Obviamente que ahora redacte nos queda medio complicado plantearlo, pero bueno, en 2019 todavía se podía plantear el redacte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien. Después pasamos al ejercicio de arancel. El ejercicio de arancel, como ustedes verán, esta revisión del 2019 básicamente tocó todos los puntos. Aclaro que esta es la parte práctica solamente, lo que estamos viendo ahora, y estaba compuesto de la parte teórica, ¿no? Que la parte teórica tenía una parte de múltiple opción y también tenía una parte de desarrollo. O sea que le llevaba mínimo cerca de 3 horas el desarrollo de esta prueba. El caso número 1, en lo que es el ejercicio número 3 de arancel, usted fue designado perito contador por el juzgado letrado de segundo turno en lo civil de Montevideo. El JFC CRL de daños y perjuicios, IUE 23567/2018. La tarea dispuesta consistió en determinar el valor de las cuotas sociales de JFC SRL, incluida su labor. El 15 del 4 del 2019 presenta el informe pericial encomendado, incluyendo un capítulo con la correspondiente estimación de sus honorarios profesionales, determinando que el valor de la cuota social de JFK SRL asciende a la suma de 12.500.000.
Bueno, acá el primer comentario que se introduce en un tema pericial, en lo cual algunos temas que ya son propios de la otra asignatura que nosotros damos, hay muchos temas técnicos en lo que refiere a un juzgado letrado y a identificaciones de expedientes, y ahí se plantea, en el numeral A, establezca a cuánto ascendieron los honorarios estimados, considerando que el valor que la labor llevada a cabo le insumió 60 horas. ¿No? Acá hay un dato de letra importante que es, primero, la ubicación de qué es lo que están haciendo, dónde se ubican dentro del ámbito judicial, pero además el valor y la estimación temporal de 60 horas. Y después hay una pregunta B que la voy a contestar posteriormente, ¿no? Las partes, ¿quiénes? Esa es otra pregunta, ¿no? Respondiendo a la pregunta número, acá está el numeral A, ahí lo que aplica es el artículo 21, esto ustedes lo vieron en un ejercicio similar, el que vieron en el ejercicio de la práctica 5. Entonces ahí lo que tengo que tomar, la base de cálculo, tomo los 12.500.000, de acuerdo al dato de letra, ¿no? Que se dice acá 12.500.000. Entonces lo ubico en el intervalo de acuerdo a lo que es el artículo número 1, en los diferentes grados que corresponden. El primer comentario es que esto corresponde al 2019, por lo tanto los intervalos son distintos a los que actualmente están y lo que deberían aplicarse en este momento. Otro comentario es que en la letra de la revisión se plantearon más de un intervalo y más de un arancel de diferentes años. Por lo tanto, deberían tomar el arancel que corresponde al año que están analizando, ¿no? Otro detalle a tener en cuenta. Lo vuelvo a repetir, acá se plantearon más de un arancel diferentes por la diferencia en diferencias de años. Uno correspondiente al año el cual se estaba planteando la letra del ejercicio y otro un año anterior. El cálculo. Después, entonces ahí lo que planteamos como solución en la aplicación del artículo 21 son en los tramos que corresponde el porcentaje obviamente fijo, lo que varía es en los grados, que ahí va de 0 hasta 1.023.263, y ahí en los porcentajes que corresponde, ahí le hacen el porcentaje, entiendo que esto ustedes lo saben calcular y cómo se toma el total, este es igual, similar al cálculo de IRPF, ¿no? Lo van haciendo por franja y en cada una de las franjas le calculan el porcentaje que corresponde. Acá tiene este valor, le van calculando el porcentaje y le da un total de honorarios en la primera franja y en el primer grado de 25.582, y así sucesivamente, 30.698 en los diferentes grados, hasta llegar a 181.280. Acá lo que corresponde, primero en la aplicación del artículo número 4 y posteriormente ver el valor hora del artículo 4. Este valor, como vimos, es el que corresponde al 2019 en el momento del planteo de la revisión de que fue en el 2019. Por lo tanto, el valor hora en ese momento, que también tiene que ser un dato de letra, es 3.325 por 60, que eran las horas que decía que le había incurrido el trabajo, le da un total de 199.500. Por lo tanto, hago la comparación entre ambos y tomo el mayor, que es el por el artículo 4. Posteriormente, le aplico el IVA, 22%, aclaro porque esto me acuerdo que en un examen me lo preguntaron, esto es el 22%, lo cual totaliza 243.390, ¿no? Con la factura que corresponde que tiene que emitir el profesional. ¿No? Porque el tema del arancel es que nosotros lo calculamos, pero después se emite la factura. Por lo tanto, el profesional tiene la factura en su poder y está habilitado para facturar, ¿no? En el ejercicio libre de su profesión. Ese es un detalle a aclarar, ¿no? Te lo aclaro por las dudas, porque si no, no tienen número de RUM, no tienen número de BPS, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, después emitió facturas y hace la facturación. Después la pregunta número 2 hablaba de lo que eran algunos temas que tienen que ver con el incumplimiento del pago, ¿no? Acá.
Las partes quienes deben hacerse cargo del pago de sus honorarios se opusieron al monto estimado por usted que prevé el arancel al respecto. Y acá lo que hablamos, según el artículo 7, que esto yo lo dije hace un rato, es de recurrir a justicia. Acá el procedimiento lógico se puede hacer de dos formas. Uno es iniciarlo dentro de lo que es el mismo juzgado como un expediente separado, se inicia un recurso, o sea, nosotros tenemos que contratar un abogado para que empiece un juicio laboral en el mismo juzgado, o si no, se hace en el Ministerio de Trabajo, como corresponde en un juzgado laboral, en otro juzgado aparte. Ahí hay dos caminos que se deben, o uno o el otro, en la cual uno debe incurrir posteriormente ante el incumplimiento del pago de los honorarios. Con lo que dije anteriormente, la figura de regulador de honorarios, que es un colega nuestro, en este caso, como dije, son dos colegas designados por la Suprema Corte, que es el que va a tener una opinión con respecto al tema en particular. Por eso acá aplica todo lo que les dije anteriormente, en la determinación correcta de las horas que le insumió la tarea, y en no inflar las horas, porque si no, pueden terminar en un perjuicio posterior para el profesional involucrado. Bien. Esto no ofrece mayores dificultades, es el artículo 21 comparado con el artículo número 4, y después una pregunta teórica en el punto B. El caso número 2, para elaborar los estados financieros al 31/12 del 2018, la empresa La Frontera S.A. ubicada en la ciudad de Artigas, el gerente decide contratar sus servicios profesionales, dado que para cumplir con tal cometido debería trasladarse desde Montevideo, donde reside y ejercer habitualmente. A la empresa en reiteradas oportunidades le propone que se proceda a la información del departamento contable de la misma y que usted posteriormente irá realizando su compilación. Además, acuerda que sus honorarios serán reducidos de acuerdo a lo previsto en el arancel profesional vigente para dicha tarea. Finalizada su tarea el 15 de abril de 2019, surgen los estados financieros compilados, que el activo asciende a la suma de 80 millones, el patrimonio 50 millones, los ingresos del ejercicio 60 millones, y la utilidad neta a 6.800.000. Acá se plantea, como el CEPIDE número 1, será calcule honorarios devengados, sabiendo que además que llevar a cabo la tarea le insumió 30 horas, incluidas 10 de traslado, que se incurrió en 5.000 de gastos de alojamiento y pasaje. Y después hay otra pregunta que dice si se le hubiera contratado únicamente para realizar el inventario físico, confeccionar los estados financieros. En el práctico tiene un ejercicio parecido a esto, en la cual se habla de los estados financieros y después el tema en particular de los inventarios. Contestando a la pregunta número 1, ahí lo que aplica es el artículo número 20. Lo importante del arancel es saber y que ustedes conozcan el texto del arancel y dónde se ubica cada uno de los casos en particular, qué artículo es el que le corresponde. Y en base a ese artículo que le corresponde, qué tabla le corresponde aplicar. En algunos casos nosotros la damos la tabla que corresponde, por ejemplo, al 2,5, 2, 1, 1, 0,5, pero lo importante es que ustedes se ubiquen ante el problema planteado cuál es el artículo que tengo que aplicar. Entonces ahí se ubican, ¿no? Ustedes vieron que tiene unos cuantos artículos en los cuales se debe tener claramente en esa situación planteada cuál es el artículo que tengo que aplicar, y en base a ese, después hacer la comparación correspondiente. Acá tenemos el artículo 20, se toma siempre como base, como vimos, los ingresos del ejercicio 60.000, que es lo que está planteado ahí. Y ahí aplica el porcentaje que corresponde a lo que es el 2,5, 2, 1,5 y 1 y 0,5, en los respectivos porcentajes que son de la tabla correspondiente a ese año.
totalizando 533.024. Acá hay un tema. A ver. La base de cálculo no es sobre estos 60, sino sobre los 80, que es el mayor. Como ustedes vieron, el arancel siempre se toma sobre el mayor. Por lo tanto, estos 80 son la base de cálculo en la cual se tienen que aplicar para posteriormente llegar a esto. Ese es un tema conceptual importante. Estos 60 acá no es, sino son los 80, porque los 80 es el dato mayor que ustedes tienen, el dato del ejercicio como letra. Entonces, los 80 aplican el porcentaje que corresponde y ahí le va a dar 533.024. Después lo que hacen es compararlo con el valor hora de las cantidades que le da la letra. Ahí tienen el valor de hora, 3.325, y tenían que acá las 20 horas, las 30, incluidas 10 de traslado, que totalizan 20. Hablaba ahí al final de gastos de alojamiento y pasajes, eso está excluido. Por lo tanto, se totaliza en 20. Esas 20 multiplicadas por 3.325 le da un total de 66.500. Ahí lo que tengo que hacer es compararlo con el artículo 20 y el total del artículo 4. Me quedo con el mayor, que es lo que ustedes están viendo, que es de 533.024. Después en la letra le plantean una reducción. Si ustedes miran, la reducción prevista para el artículo 20 es de la del 50%, este es un tema importante, entonces aplica la reducción del 50%, en honorarios a percibir es la mitad del 533.024, al cual le debo adicionar el IVA del 22%, llegando a un total de 325.144.92. Acá hay algunos conceptos, empezando el mayor, después qué conceptos se deben tomar para disminuir las 30 horas en 20 y cuáles conceptos están excluidos, y después la reducción. Acá hay 3 conceptos importantes en este primer paso de este ejercicio 2, que ustedes lo tienen que haber visto en el práctico anteriormente en el ejercicio de arancel. Y lo que le preguntaba posteriormente era el tema del inventario. El tema del inventario, la base de cálculo del inventario es el artículo 21. Ustedes en el ejercicio práctico y en otras revisiones van a ver que lo que se hace es, acá está preguntado conceptualmente, pero lo que corresponde, si le hacen calcularlo, es la aplicación del artículo 20, el artículo 21 sumado, y posteriormente compararlo con el artículo 4. La sumatoria de los dos artículos, eso les va a dar un total, eso está planteado en algunos ejercicios de revisión y examen. Y después compararlo, ¿no? Pero acá está preguntado en forma conceptual. Bien, ustedes vieron un ejercicio similar en el práctico, que es lo que nosotros planteamos. Bien, el caso 3, usted fue contratado por los herederos del señor finadito para que hasta tanto se efectuara la partición de la herencia, administrada en su condominio sucesorio 30 del 3 de 2019, finalizada su tarea, rinde cuentas de su actividad. Del informe de la rendición de cuentas surge que los ingresos del periodo han ascendido a 20 millones y los gastos incurridos en el mismo fueron de 8 millones. Se estableció que los honorarios a percibir serían calculados aplicando lo previsto para dicha actividad por el arancel del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay. Calcule el monto. Le insumió 80 horas de labor profesional. Primero el artículo 4, lo que corresponde es las 80 horas, calcularlas, multiplicarlas por 3.325, les da 266.000 pesos. Después, en el caso planteado, corresponde, a ver acá,
corresponde la aplicación del artículo 19, ¿no? Lo que corresponde a este caso en particular, el artículo 19 tomado en los grados que van de 3, 2 y 1% en los diferentes grados que ustedes están viendo. Ahí quedarían comprendidos el valor de 20.000, que es el mayor. Aclaro siempre lo que se debe tomar el mayor. Acá el tema sucesorio aplica el artículo 19 y después el mayor, que es 20.000. Y ahí, aplicando los porcentajes, en la sumatoria de esos porcentajes donde dice honorario, les da 286.977. El IVA de ese valor es 63.135 y el total es 350.112,56, que es el mayor si lo comparamos con el total del artículo 4. Por lo tanto, debo tomar el mayor, que es este último valor que dije de 350.112,56 pesos. O sea que acá comparo el artículo 19 con el artículo 4, tomo el mayor y llego a este valor. Y un detalle fundamental e importante, que resta puntos si no lo aclaran, es que siempre se le debe adicionar el IVA en la determinación del valor. Bien, esta era mi idea de hoy. Llegar hasta lo que es la práctica y ver la revisión del año anterior. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, no sé si la profesora ha contestado alguna pregunta, alguna duda. Profe, Está silenciado. Ahora sí. sí, ahora sí se escucha. Sí, no sé si contestar alguna pregunta, si la profesora contestó alguna pregunta. Es bravo estar 2 horas hablando seguida por este sistema, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Uraí, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? Bien. Te Hay una escucho. pregunta en el chat que no entendieron cómo se aplica el arancel en las reformas de contrato, el artículo 33. Artículo 33. Tenemos que ver el artículo 33. A ver un momento. Un momentito. Mientras Uraí lo busca, porque yo no lo tengo acá, les comento que les conviene siempre, antes de la revisión, se cuelgan las pautas de la revisión, donde les va a decir el tiempo, el puntaje de cada pregunta, el puntaje de resta, si contestan mal, y qué pasa cuando no contestan. La revisión está planteada para que no usen el material, o sea, no van a tener un tiempo de estar buscando cada respuesta en los tomos ni en los prácticos. No vayan con esa idea de que como es múltiple opción y con material en mano, les va a dar el tiempo para ponerse a buscar cada respuesta.
sea, tienen que ya tener todo estudiado y más o menos manejar todos los tiempos. Y otra cosa que los ejercicios prácticos van a ser como los planteados ahora de arancel, que van a tener que aplicar algún artículo y hacer las cuentas. Eso también tómenlo en cuenta por el tema de los tiempos, porque después lo primero que hacen es decir que no daba el tiempo, y en realidad está planteada como para que les dé el tiempo. Esta es la última clase. Uraí, la semana que viene no hay clase, ¿no? No. Estoy tratando de abrir el arancel, para un momentito que no puedo abrirlo, a ver. Medio se cuelga acá. ¿Por qué? La semana que viene no. Desde ya le deseamos mucha suerte. A ver si lo... Será que conseguí una compu y la estoy buscando. Pasa, yo estoy en la misma máquina, entonces enlentece con... Bien, ahí dice capítulo 6. Contratos y estatutos, artículos 33. Los honorarios por la elaboración de contratos de sociedades personales se fijarán atendiendo la aplicación de una tasa del 1% del capital con el mínimo del grado 2 de la escala básica. ¿No? Hasta ahí está claro, aplicación del 1% del capital con un mínimo de grado 2 de la escala básica. O sea que parte del mínimo de la escala 2 de la escala básica y con el 1% del capital. Para la elaboración de los estatutos, la tasa se aplicará sobre el mínimo de grado 2, si además debe tramitarse la obtención de la personería jurídica, se aplicará los mismos a los grados inmediatamente superiores a la escala del artículo 3. O sea que ahí parte del 2 para arriba y aplica del 3 seguidamente en la escala que corresponde. En los casos de reformas de contratos o estatutos, el honorario mínimo será el 50% de lo que arrojara la escala. ¿No? Acá hay otro detalle que tiene que ver con un 50% en el caso de reformas o contratos. Superado el grado 5 de la escala básica del artículo 3, los honorarios serán como... Eso es básicamente lo que dice el artículo número 33, habla de primero dónde se ubica el 1%, después el 2 de la escala básica, y después a partir del artículo 3, con un mínimo de grado 2, y después en la reforma el 50% que arrojara la escala del artículo 3. Esos son el artículo 33 que había preguntado, lo que dice el estatuto y lo que establece. Ahí obviamente hay que moverse con la escala que corresponde y en los porcentajes que corresponden. No sé si está contestada la pregunta, pero la lectura, yo lo que hice es ubicarlo y ver después qué es lo que dice el estatuto y lo que dice el artículo 33 en particular. Después sigue con tareas diversas y otras certificaciones, ahí está cerca del artículo 30 también, inventarios, anexos, y después tienen otro tema interesante del arancel, son las situaciones especiales. Otro tema importante también son las reducciones, otro tema importante que también se lo podemos preguntar.
cómo es que aplica la reducción y en qué porcentajes, pero el artículo 33 es lo que dije, lo que leí y parte de lo que comenté anteriormente. No sé si alguna pregunta, algún comentario, si la profesora quiere decir algo más. Ahí lo de las clases, yo entiendo que esta es la última clase, posteriormente viene la revisión, un periodo de receso, y después arrancaríamos con la práctica número 6, hasta la parte final, que es la de seguro, ¿no? Lo que dicen en el chat que el receso empieza el 17, Uraí. Pero nosotros no tenemos fijada clase la semana que viene. No, bueno, no sé, está bien, hay un organigrama puesto por la facultad que dice, ¿no? Fecha de receso, fecha de revisión, todo. Nosotros estamos bien de tiempo, no sé, nos dio para hacer todo lo que teníamos planificado y hacer esta instancia de evacuar dudas y hacer la revisión del 2019. Pero el próximo martes no hay clase. Ya, este tema lo hablamos con la encargada de cátedra, ya ahí fue la revisión, ya están programando lo que es la segunda parte de este curso, para la segunda revisión. Profe, una pregunta. Sí. Vio que en los ejercicios de arancel aplicamos el artículo 21, 20 y 19. Sí. ¿En qué va que apliquemos uno a diferencia de otro? Son los estados financieros, aplica el artículo 20. El otro, cuando es, como decía acá la letra, el otro es cuando surge el tema de los inventarios. En el caso de que surja y que ustedes tengan que hacer inventario, además del artículo 20, tienen que aplicar el artículo 21 que refiere específicamente a los inventarios. Por lo tanto, si hicieron lo que corresponde primero a los estados financieros en la aplicación del artículo 20, y además lo que es el inventario, ¿no? Aquello de contabilidad del inventario en particular, ahí lo que corresponde es la sumatoria del total del artículo 20 más el artículo 21, eso les va a dar un total, le adicionan el IVA, y eso lo deben comparar con el artículo número 4. Ustedes entiendo que ustedes hicieron un ejercicio en las prácticas que refiere a esto en particular, a este tema, en la aplicación del artículo 20 y el artículo 21. Entiendo, ¿no?, que ustedes lo hicieron la clase pasada, en la cual se explica claramente en la aplicación de uno y posteriormente del otro. Y después el artículo 19, ya pasando a temas más judiciales, refiere al condominio en la sucesión. Ahí aplica lo que es el artículo 19 con la escala que corresponde al propio artículo. Esa sería, no sé, la respuesta con respecto a lo que me ha preguntado el alumno. Después el tema técnico de cómo va a ser la revisión explicó ya la profesora Peñero, que les estuvo explicando cómo va a ser el procedimiento. Acá hay otro tema importante que se nos estaba olvidando de decir, es que ustedes se tienen que anotar en la sala 9, si no, no pueden hacer la prueba. Este es otro dato importantísimo, porque si no el día que van a hacer la prueba no la pueden hacer. Y según lo que me habían comentado, no eran muchos los que se habían inscrito hasta ahora. Así que les recomiendo anotarse, darse de alta para poder hacer la prueba el día que corresponde. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Casi se nos fueron 2 horas. Las 2 horas de clase. Pero entiendo que fue un repaso como corresponde y además planteo de dudas de ustedes y además hacer la revisión del 2019 que tiene y toca todos los temas importantes de esta primera mitad. Así que de mi parte ha sido un placer, muchas gracias. Nos estaremos viendo después de la primera revisión. Les deseo suerte a todos. No sé si la profesora quiere decir algo. Suerte a todos. Tengan suerte en la revisión y nos estaremos viendo después del receso. Hasta luego.